Durante 40 años en la profesión, nunca fallé, por lo que todos me respetaban y me llamaban anciana. Pero ¿quién hubiera imaginado que, detrás de esa fachada, yo alguna vez fui solo una pobre niña, desamparada en la vida? Hace 40 años, yo era solo una niña callejera descalza, que caía exhausta. Justo cuando estaba a punto de morir congelada, una pareja que pasaba me llevó a su pequeño restaurante. Mi nombre en ese entonces era John-Claude, me dieron de comer hasta saciarme, y cuando supieron que no tenía dónde vivir, la amable esposa me permitió quedarme a lavar platos, ya que estaba embarazada y no podía hacer trabajos pesados. No me pagaban, pero podía comer hamburguesas a mi antojo. El marido, Ji-woo, era muy misterioso, a menudo desaparecía durante semanas. Cuando le preguntaba con curiosidad, él solo decía que iba a exterminar plagas, aunque yo no entendía nada en absoluto. Sin embargo, la apariencia fría y apuesto de Ji-woo hacía que mi corazón se agitara. Una vez, por estar mirándolo fijamente, me corté la mano sin querer. Mientras Ji-woo me vendaba suavemente la herida, su esposa regresó de repente. Rápidamente escondí mi mano detrás de mi espalda. El restaurante vendía hamburguesas y pizza, por lo que los soldados estadounidenses lo frecuentaban. Uno de ellos se fijó en la joven y hermosa camarera. Una noche, después de que el restaurante cerró, se coló e intentó abusar de John-Claude. Inesperadamente, me resistí ferozmente, por lo que me golpeó sin piedad. En mi desesperación, le mordí la pierna, pero eso solo lo enfureció más. Intentó matarme. Afortunadamente, agarré un palo y lo apuñalé hasta la muerte. Luego, me desmayé por el agotamiento y el pánico. Cuando Ji-woo regresó, me desperté sobresaltada. Él descubrió que había matado a alguien, pero no se asustó ni me regañó. Por el contrario, Ji-woo confesó que él mismo había matado a su propia abuela. Luego dijo que, a partir de ese momento, mi nombre en clave sería Nail, uña. Resultó que Ji-woo era miembro de una organización clandestina dedicada a eliminar la escoria de la sociedad. A partir de entonces, Ji-woo me entrenó para convertirme en una asesina. Inesperadamente, resultó ser un verdadero genio. El número de hombres depravados que eliminé es incontable. Más de 40 años han pasado, y la John-Claude de antaño es ahora una anciana de cabello blanco. A pesar de 4 décadas como asesina, nunca fallé una misión, convirtiéndome en una leyenda en la compañía. Todos me respetaban y me llamaban anciana. Viendo mi apariencia envejecida y débil, nadie podría adivinar que soy una asesina. Un día, en un concurrido tren subterráneo, un hombre cobarde intentó robarle el asiento preferencial a una mujer embarazada. Cuando ella protestó, él la insultó, le escupió e incluso la empujó. Nadie sabía que él era el objetivo actual de John-Claude. Silenciosamente saqué una horquilla envenenada de mi moño. Cuando la multitud se aglomeró hacia la salida, rápidamente se la clavé de forma rápida y discreta, tanto que nadie se dio cuenta. Unos segundos después, el miserable cayó sin poder decir una última palabra. Misión cumplida. Fui al baño, lavé el veneno de la horquilla para borrar toda huella. Pero entonces, mis manos comenzaron a temblar violentamente, me tambaleé y caí al suelo. Quizás John-Claude estaba sufriendo alguna enfermedad. Mientras tanto, en la compañía de exterminio de plagas, una madre afligida suplicaba al director Song que matara a un narcotraficante para vengar a su hijo, pero él se negó fríamente. En cambio, el director Song asignó al asesino John otro objetivo, una esposa que quería que su marido, el CEO, muriera por haberla engañado con otra mujer. El señor Jan preguntó si la infidelidad era un crimen suficiente para merecer la muerte. Quizás el director Song había recibido una generosa suma de dinero por este trabajo. Él preguntó si Song había consultado a la anciana. El director Song respondió que romper el corazón de alguien que ha estado a tu lado durante 30 años es un pecado imperdonable. Además, la empresa necesitaba dinero para operar. Aún así, Yang se negó rotundamente a aceptar el trabajo. Mientras tanto, John-Claude encontró un perro viejo y herido tirado en el garaje. Aunque parecía muy lamentable, no quería cargar con más responsabilidades, así que me fui. Debido a la naturaleza de mi profesión, John-Claude vivía una vida completamente solitaria. Sin familia, sin amigos, nadie conocía mi verdadera identidad. Mi cabello aún no era completamente blanco, pero deliberadamente usaba una peluca blanca para parecer mayor. Me senté a ver una película vieja por un rato, y luego comencé a escribir el informe de la misión del asesinato de hoy. Pero mis manos temblaban sin control, impidiéndome terminar de escribir. Esa noche, no pude dormir, pensando constantemente en el pobre perro. Finalmente, lo llevé al veterinario para que lo trataran. La cirugía fue exitosa, y John-Claude planeaba dejar al perro y marcharse. Pero el veterinario advirtió que el perro era demasiado viejo, los refugios no lo aceptarían, y la adopción era imposible. Si lo abandonaban sería sacrificado. La mejor opción era que yo misma llamara al refugio. El médico dijo que si la persona que lo rescató llamaba, no se negarían. John-Claude miró fijamente al perro viejo, débil y abandonado, y vio su propia imagen en él. Finalmente, decidí llevarlo a casa, al menos por un tiempo. Mientras tanto, un joven de cabello desaliñado estaba siendo obligado por una pandilla a vender su riñón. Cuanto más se acercaba al lugar más temblaba, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás.
El lugar de la extracción de órganos era un almacén en el puerto, donde un cirujano ya tenía la mesa de operaciones preparada. El líder de la pandilla incluso lo tentó a vender sus córneas por 3 millones de wons. Pero el joven respondió con desprecio. ¿3 millones? Tan barato. Las monturas de gafas habían subido de precio, y las córneas seguían valiendo lo mismo que hace 10 años. Entonces, de repente, él atacó. Con una eficiencia brutal, derribó a los miembros de la pandilla sin apenas esfuerzo. El jefe se arrodilló en el suelo, suplicando por su vida. El joven reveló fríamente que había matado al Dr. Kim, su rival. Ahora, lo enviaría al infierno para reunirse con el médico. Pero no lo mató rápidamente. Con un corte preciso, lo hirió profundamente en la axila, llena de nervios, asegurando que el jefe sufriera una muerte dolorosa. Después de terminar, el joven se fue en coche, pero luego se dio cuenta de que el director Son lo estaba siguiendo. Zigzagueó por las calles, intentando despistarlo. Cuando pensó que había escapado, inesperadamente chocó su coche contra el de Son. ¿Por qué le gusta tanto meterse en los asuntos ajenos?, espetó. El director Son admitió tranquilamente que sabía de sus recientes asesinatos, y también de los anteriores. Lo había estado siguiendo desde hacía tiempo. Cuando el joven lo amenazó de muerte, Son simplemente le entregó una tarjeta de visita, diciéndole que trabajara para él. El joven sonrió. Mi precio es muy alto, ¿puede pagarlo? Mientras tanto, Hornclaw mantenía sus hábitos. Todas las mañanas, antes del amanecer, salía a correr. A mis 65 años, seguía siendo muy ágil. Después de entrenar, iba a la compañía de exterminio de plagas. Justo en la puerta, me encontré accidentalmente con la madre que forcejeaba con el guardia de seguridad. La madre lloraba y gritaba, exigiendo que la compañía matara a un tal Han Sung-do contó para vengar a su hijo. Cuando los asesinos vieron a Hornclaw entrar, todos se levantaron y me saludaron con respeto. Le entregué el informe de mi última misión a la coordinadora Hei-woo. Hei-woo me preguntó cuidadosamente si había borrado todas las huellas, si había sido grabada por cámaras o vista por algún testigo. Este cliente era demasiado difícil. Insistieron en eliminar el objetivo en un lugar concurrido. Mi orgullo de Hornclaw se sintió herido. Dije que, cuando sintiera que ya no era capaz, me retiraría por mi cuenta. Cuando pregunté por la madre en la puerta, Hei-woo explicó que la novia del hijo había sido engañada por adictos, y murió por una sobredosis. Cuando el hijo fue a buscarla, fue golpeado hasta quedar en estado vegetativo. El caso era demasiado complejo, por lo que el director Son se negó. Hei-woo también me pidió que me hiciera un chequeo médico, ya que el director Son había recordado a todos que debían seguir estrictamente el protocolo. Mientras tanto, el director Son presentaba a la compañía a un hombre de cabello rizado llamado Seok-jin. Dijo que no mataban gente sin sentido. Su misión era eliminar a la escoria que destruye la sociedad, para que los inocentes pudieran vivir en paz. Pero Seok-jin no le importaba mucho la justicia y se disponía a irse. El director Son lo detuvo apresuradamente, pero de repente fue inmovilizado y su vida fue amenazada. En ese preciso momento, Hornclaw apareció. Le obligué a soltar al director Son. El director Son me suplicó que dejara ir a Seok-jin, pero aún así le di una paliza. Después de salir de la compañía, Hornclaw fue silenciosamente a hacerse un chequeo médico. Pero oculté mis temblores de manos al médico. Cuando el médico me informó que tenía un problema en la médula espinal, Hornclaw simplemente asintió en silencio, y le pidió que mantuviera el secreto a la compañía. El médico no tenía cura, solo me aconsejó que no me esforzara demasiado. Pero yo sabía bien que descansar nunca había sido una opción para mí. Una chica había irrumpido en la casa de un anciano paralítico, y se había llevado todas sus joyas preciosas. Ella pensó que todo había salido bien. Mientras se regocijaba, de repente el señor Yang le puso un hacha en el cuello. Resultó que esta no era la primera vez que la chica atacaba a personas mayores. La vez anterior, incluso había matado a una anciana. Esa era la razón por la que estaba en la lista de purga. El señor Yang la obligó a beber alcohol, hasta que quedó inconsciente. Luego, condujo hasta un tramo de vía férrea desierta. En solo unos minutos, el tren aplastaría su cuerpo. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Una estudiante pasó por casualidad. Al ver la espalda del señor Yang, la niña lo confundió con su padre y lo llamó en voz alta. El señor Yang, temiendo que la niña corriera peligro, no tuvo más remedio que rescatar a la ladrona. En ese momento la niña también vio a la ladrona en el coche, y se dio cuenta de que se trataba de un asesinato premeditado. Mientras tanto, Seok-jin había matado al presidente infiel. Esta era la misión que el señor Yang había rechazado anteriormente. A la mañana siguiente, cuando Hornclaw regresó de correr, mi perro saltó sobre mí. Probablemente tenía hambre porque había olvidado darle de comer. Cuando Hornclaw fue a la tienda a comprarle comida, casualmente escuché las noticias en la televisión. La policía estaba buscando a un sospechoso que había intentado hacer pasar un asesinato por un accidente. Resultó que la chica había ido inmediatamente a la comisaría a denunciar el crimen. El director Son se vio entonces obligado a tomar una decisión difícil: eliminar al señor Yang. Aunque este había dedicado toda su vida a exterminar plagas para la compañía, las reglas eran las reglas. Por muy leal que fuera una persona, una vez expuesta, debía ser eliminada. Inesperadamente, Hornclaw se ofreció para esta misión. Hei-woo solo temía que yo no pudiera hacerlo debido a mi edad. En ese momento, apareció Baekjin. Informó haber completado la misión de matar al presidente.
Pero la misión solo requería recuperar el anillo, y él trajo un montón de dedos. Aún así, el director Son estaba muy satisfecho con él. Esa noche, Hornclaw rápidamente identificó a su objetivo. El señor Yang estaba visitando el lugar donde reposaban las cenizas de su hija, quien había fallecido 10 años atrás. El día anterior, cuando la niña lo llamó papá, él sintió como si estuviera viendo a su hija una vez más. Ese momento lo conmovió tan profundamente que se volvió descuidado y cometió un error. El señor Yang había sido guiado y cuidado por Hornclaw como un hermano menor. Pero una vez que cometió un error que ponía en peligro a la compañía, ya no pude ser indulgente. De repente él atacó primero y huyó rápidamente. Hornclaw saltó inmediatamente a su coche para perseguirlo. Inesperadamente una motocicleta se acercó en dirección contraria, obligándome a girar bruscamente y entrar en pánico. Sin querer, giré hacia un estrecho camino secundario. El señor Yang suspiró aliviado, pensando que había escapado. De repente, Hornclaw apagó los faros. Me acerqué sigilosamente, y choqué mi coche directamente contra el suyo en la curva. El impacto hizo que su coche saliera de la carretera, y rodara cuesta abajo. Hornclaw salió a inspeccionar y encontró al señor Yang inmóvil, aparentemente sin respirar, pero de repente, él se levantó, me inmovilizó, y comenzó a estrangularme. Agarré una piedra y contraataqué, haciéndolo caer. Ambos sacamos nuestras armas, y nos abalanzamos uno sobre el otro. Aprovechando la distracción de Hornclaw, el señor Yang me lanzó tierra a la cara inesperadamente. Luego me inmovilizó contra el capó del coche. Justo cuando pensé que iba a morir, Seok-jin apareció de repente y apuñaló al señor Yang por la espalda. Resulta que él también había recibido la misión del director Son de eliminarlo. Baek-jin se burló de mí por ser vieja y lenta, diciendo que por eso tuvo que encargarse él mismo. Luego, se dio la vuelta y se fue, dejando el último golpe para Hornclaw. En ese momento, el señor Yang ya había aceptado su destino. Estaba listo para reunirse con su hija en el más allá. Pero Hornclaw dudó, incapaz de matarlo. Así que, él tomó mi mano, y se clavó la hoja en el cuello. Quizás durante todos mis años como asesina, esta fue la primera vez que Hornclaw sintió tanto dolor en su corazón. Después de que todo terminó, subí rápidamente al coche y conduje al hospital. Pero la sangre de la herida en mi costado fluía demasiado, y poco a poco perdía el conocimiento. El coche se tambaleaba, casi causando un accidente. Afortunadamente pude frenar a tiempo y aparcar a un lado de la carretera. Mis manos temblaban al abrir el botiquín de primeros auxilios. Desinfecté la herida, luego saqué una pinza quirúrgica y me cosí a mí misma, vendándome después con fuerza. Pero la sangre seguía fluyendo. Mi visión comenzó a nublarse. En ese momento, vi a Ji-woo sentado a mi lado como en los viejos tiempos. Me dijo que no fuera blanda, sin importar quién fuera la persona. Me dijo que me había herido por dudar. En un momento de distracción, el coche se desvió y chocó contra el borde de la carretera. Apenas pude abrir la puerta y arrastrarme antes de desmayarme. En un estado de ensueño, los recuerdos del pasado volvieron a la mente de Hornclaw. Una misión que realicé con Ji-woo. Ese día, yo fui quien mató al objetivo, mientras él luchaba solo contra un grupo de guardaespaldas. Aunque ambos completamos la misión, cuando Ji-woo regresó a casa, tanto su esposa como su pequeña hija habían sido asesinadas. Hornclaw cayó de rodillas, sollozando sin control, mientras Ji-woo permanecía inmóvil. El dolor era tan inmenso que no podía llorar. De vuelta al presente, Hornclaw se despertó lentamente cuando alguien la tocó. Instintivamente, me levanté de un salto, rompí una botella de agua y puse el trozo afilado de vidrio en el cuello de la persona. Resultó ser el veterinario del día anterior. El doctor Khan explicó con calma que fue él quien me llevó al hospital después de encontrarme desmayada en la carretera. Mis heridas eran muy graves y estuve a punto de morir. También había traído cuidadosamente todas mis pertenencias. El doctor Khan vio mi mano sangrando por el trozo de cristal. Rápidamente me tomó la mano y me la vendó suavemente. Ese gesto me hizo bajar la guardia. Una sensación familiar regresó. Las acciones del doctor Khan me recordaron cómo Ji-woo me había cuidado. Cuando el director Son supo que Hornclaw estaba herida, me criticó por ser demasiado vieja. Respondí que un cuchillo puede parecer desafilado, pero aún puede usarse eficazmente. Veo que ahora él está reclutando indiscriminadamente a vagabundos de la calle y asignándoles trabajo de manera descuidada. Nuestro trabajo es eliminar a los malos de la sociedad. Esta es una misión sagrada. Por ejemplo, erradicar a los adictos que han engañado y dañado a los niños. Las misiones que el director Son rechazó, son en realidad las que la compañía debería hacer. Resulta que el director Son no se atreve a enfrentarse a los narcotraficantes porque son parte de una banda de la mafia a nivel nacional. Si enviara a alguien a matar a su líder, todos los miembros de la empresa serían perseguidos y asesinados. Quizás ahora Hornclaw se arrepiente de haberlo ascendido a director. De camino a casa, fui interceptada por Seok-jin, quien se burló de mí. Resultó que esa noche, él me había seguido y lo vio todo. Me vio desmayada al lado de la carretera y cómo el veterinario me llevó al hospital para recibir tratamiento. Hornclaw había dejado a un testigo así. Si la compañía lo descubría, sería eliminada, al igual que el señor Yang. Al escuchar esto, Hornclaw se enfureció. Y sacó el cuchillo para amenazarlo. Le advertí que si quería vivir mucho tiempo debía saber cuál era su lugar. Lo mejor era que no volviera a ver su cara. Esa noche Seok-jin se infiltró secretamente en la compañía para buscar un expediente.
Resultó que su padre había sido asesinado por la compañía debido a la corrupción. Seok-jin fue el primero en descubrir el cuerpo de su padre. El incidente le causó un trauma psicológico tan grave que tuvo que ser hospitalizado en un centro psiquiátrico durante 2 años. El expediente revelaba que la persona que había matado a su padre no era otra que Hornclaw. En otro lugar, Hornclaw se despertó repentinamente asustada e inmediatamente agarró un cuchillo para defenderse. Pero resultó ser solo el perro rascando la puerta. A la mañana siguiente, seguí saliendo a correr como de costumbre, aunque la herida me dolía de vez en cuando. Seguí al Dr. Kang por curiosidad, y solo entonces supe que tenía una hija pequeña llamada Jenny. Su esposa había fallecido debido a un error del cirujano. El Dr. Kang solía pararse frente al hospital con un letrero, exigiendo al cirujano una explicación y una disculpa. Pero al director del hospital no le importaba, y solo enviaba gente para ahuyentarlo. El Dr. Kang solía llevar a Jenny a la frutería de su abuela. La anciana dijo que su hija había quedado postrada en cama después de la cirugía, y falleció 5 años después. Desde entonces Kang no podía dormir por las noches. Hornclaw lo vio y rápidamente se dio la vuelta. Pero él me vio y me persiguió. Si hubiera sido la Hornclaw de antes, lo habría noqueado y matado en el acto. Pero esta vez, aunque tenía la horquilla envenenada lista en mi mano, no pude ser cruel. El Dr. Kang no entendía por qué había ido a ver a su familia. Pero creía que yo era una buena persona. Porque solo una buena persona ayudaría a salvar a un perro viejo abandonado. Me preguntó por qué no había ido al hospital. Hornclaw respondió que había sido despedida de la compañía. Al oír esto, el Dr. Kang me ofreció vendarme la herida. Luego, me preguntó mi nombre. Pero al verme no responder, se marchó en silencio. Al salir, se topó con Seok-jin. Cuando Seok-jin se encontró con el director Son, le preguntó por Hornclaw. El director Son dijo que en más de 40 años, ella nunca había cometido un error. Era un historial perfecto, casi increíble. Por eso Hornclaw era una persona a la vez admirable y temible. Los asesinos nuevos podían ser rápidos, pero estaban lejos de alcanzar su nivel. El fundador de la compañía era Ji-woo. Después de que su esposa e hija fueran asesinadas, él fue solo a la guarida de la banda para vengarse. Él solo mató a 28 matones. Pero la fuerza humana tiene límites. Cuando Hornclaw llegó, Ji-woo estaba moribundo. Así que, maté a todos los que quedaban para vengar a él. A partir de ese momento, cambié mi nombre en clave de Neil a Claw, pero eso era cosa del pasado. Ahora, el director Som solo me veía como una anciana inútil que necesitaba ser eliminada de la compañía. Hornclaw llamó al perro viejo Mudang, que significa carga. Era una forma irónica de reflejar la situación de abandono y debilidad tanto del perro como de mí misma. Un día, mientras paseaba a Mudang, me encontré por casualidad con el Dr. Kang y su hija. A la niña le encantaba el perro y felizmente lo paseó. El Dr. Kang contó la historia del error de un médico que causó la muerte injusta de su esposa. Peor aún, el director del hospital dijo con indiferencia que los errores eran normales. Hornclaw le preguntó por qué no lo había matado. El Dr. Kang no respondió sino que me invitó a almorzar. Al principio Hornclaw se negó rotundamente, pero como Jenny insistió tan dulcemente, finalmente accedí. En ese momento, finalmente me presenté como Hornclaw, que significa garra. Jenny insistió en invitarme a verla actuar en la escuela. De repente, alguien rompió un cuenco y salió corriendo. Resultó ser Seok-jin. Todavía seguía en secreto a Hornclaw. Fue al hospital del Dr. Kang, y le hizo preguntas difíciles. Baek-jin dijo que un perro de caza viejo había comenzado a actuar de forma extraña. Hacía cosas que nunca antes había hecho. ¿Por qué el perro hacía esas cosas? El Dr. Kang respondió. El perro se ha conmovido por pequeñas cosas. Se volvió más temeroso y anhelaba cosas que antes no le importaban. Luego el Dr. Kang pidió permiso para irse, porque sabía que ese hombre no era buena persona. Seok-jin no se rindió, e intentó acercarse a la suegra y la hija del Dr. Kang. Hornclaw lo vio y lo advirtió de inmediato. Si se atrevía a tocar un solo cabello del Dr. Kang o de sus seres queridos, más le valía tener cuidado. En ese momento, Baek-jin elogió a Jenny. Se sorprendió de que una niña normal pudiera conquistar a alguien tan frío como Hornclaw. Al escuchar esto, Hornclaw le pidió que no lastimara a personas inocentes. Me retiraría por mi cuenta así que no causaría problemas. Pero él todavía se preguntaba, ¿me retiraría solo por una persona? Cuando la gente envejece, ¿de repente sienten el deseo de proteger a alguien? Hornclaw no respondió, solo preguntó cuál era su verdadero propósito. Pero Seok-jin no respondió, simplemente se fue. Había pasado mucho tiempo desde que Hornclaw se había permitido tener a alguien a quien proteger. En el pasado, cuando la esposa y el hijo de Ji-woo fueron asesinados, él prometió encontrarle a Hornclaw una nueva identidad, para que yo pudiera comenzar una nueva vida. Pero él dijo que, si quería quedarse con la compañía, no debía tener absolutamente nada que proteger. Después de encargarse de los funerales de su esposa e hijo, Ji-woo decidió ir a vengarse. Antes de irse le dio a Hornclaw una horquilla y me dijo que cuidara de la compañía. Esa es la horquilla que Hornclaw siempre lleva consigo hasta el día de hoy. A la mañana siguiente, Hornclaw lanzó una bomba en el cubo de basura frente al hospital. En medio del caos, fingí tropezar accidentalmente con el director del hospital. Solo unos segundos después, él se desplomó.
Casualmente, el Dr. Kang también estaba protestando allí. Corrió a revisar y vislumbró la figura de Hornclaw. Quizás entendió lo que había sucedido. Mientras tanto, el director Son fue a casa de Hornclaw para encargarle la misión de matar al Dr. Kang, ya que se sospechaba que él había asesinado al director del hospital. El cliente incluso exigió que el asesino actuara frente a la hija del Dr. Kang. Hornclaw preguntó la identidad del cliente, pero el director Son se negó a revelarla. Me pregunté por qué no le había asignado la misión a Seok-jin. Él dijo que el intermediario solicitó a alguien con mucha experiencia, así que me eligió a mí. Esa noche, Hornclaw fue a preguntarle a Hye-woo sobre el cliente. Hye-woo sacó un cuchillo para defenderse, pero Hornclaw la sometió fácilmente. Resultó que el hijo del director del hospital insistía en que el Dr. Kang había matado a su madre, por lo que pagó una gran suma de dinero para contratarlos y vengarse. Hye-woo sintió que algo era sospechoso porque el hijo del director llevaba un reloj falso, pero el director Son dijo que, dado que el cliente había pagado, debían hacer su trabajo. Gracias a la información proporcionada por Hye-woo, Hornclaw lo encontró en un casino. Le puse el cuchillo en la nariz, y solo entonces confesó que alguien lo había contratado para esto. Hornclaw luego lo obligó a llamar a esa persona. Resultó que esa persona era Seok-jin. Él no mostró ninguna sorpresa, e incluso dijo que el Dr. Kang estaba a punto de morir. Hornclaw inmediatamente condujo a toda velocidad a la casa del Dr. Kang. En ese momento, él acababa de regresar a su complejo de apartamentos. Entró en el ascensor junto a un repartidor con un casco que le cubría la cara por completo. Hornclaw corrió hasta allí con todas sus fuerzas. Este momento fue idéntico a la vez que descubrí a Ji-woo, yendo solo a vengarse. Estaba extremadamente preocupada, solo podía rezar para que el Dr. Kang no estuviera en peligro. Más de 40 años antes, cuando llegué al lugar, Ji-woo estaba gravemente herido y falleció para siempre. Esta vez, había imaginado el peor escenario. ¿Quién iba a pensar que el Dr. Kang saldría ileso? El repartidor incluso dejó una bolsa de comida con el nombre Mudang, para burlarse de Hornclaw. Después de que el Dr. Kang entró, Seok-jin apareció. Él me preguntó si tenía miedo. Dijo que esto ni siquiera era la batalla real. Yo no podía retirarme tan fácilmente. Seok-jin declaró con confianza que yo no podía vencerlo, porque yo tenía algo que proteger, mientras que él no tenía nada que perder. De repente, dos chicas con ramos de flores se sentaron en la mesa de al lado. Seok-jin inmediatamente comenzó a estornudar sin parar. Una idea brilló en la mente de Hornclaw. Una vez conocí a un niño que tenía una alergia similar al polen. Fui a casa y revisé mis archivos. Finalmente Hornclaw encontró el expediente del caso, de un incidente ocurrido hace 25 años. El objetivo de esa misión era un hombre de mediana edad con un hijo de unos 10 años. Hornclaw se había disfrazado de criada para infiltrarse en la casa del objetivo. Luego, un día, la oportunidad llegó. Agarré un martillo y golpeé al hombre en la cabeza. En ese preciso momento, el hijo regresó a casa y fue testigo de la escena espantosa. Ese niño resultó ser Seok-jin. Hornclaw había preparado mucha comida para Mudang. Luego preparé una cuerda de escape desde dentro de la casa. Esta vez, no estaba segura de si regresaría. Le dije a Mudang que no se quedara allí a morir de hambre, que buscara un nuevo dueño o escarbara en la basura. Tenía que seguir viviendo. Decidí emprender una última misión de exterminio, eliminar a los narcotraficantes que el director Son tenía demasiado miedo de tocar. Esa noche, Hornclaw fue a una discoteca y identificó al jefe de la droga. Él me confundió con un asesino rival enviado para matarlo. Ambos se enfrentaron rápidamente. Pero el narcotraficante no era rival para Hornclaw. Justo cuando iba a acabar con él, sus secuaces irrumpieron inesperadamente para rescatarlo. Seguramente alguien les había avisado. Hornclaw primero sospechó de Hye-woo. Rompí el cerco y salí corriendo del bar, aprovechando el caos para derribar a uno por uno. Pero cuando llamé al director Son para pedir ayuda, él reveló su verdadera cara. Él fue quien les había avisado. A pesar de estar rodeada por los gánsteres, Hornclaw los derribó fríamente uno a uno. Pero cuando intentaba escapar, fui golpeada y caí al suelo. El jefe me golpeó la cabeza con una botella de cerveza en un ataque de rabia, y luego ordenó a sus hombres que arrojaran mi cuerpo a un pozo profundo en la obra. Resultó que el director Son había estado recibiendo dinero de la mafia desde hacía mucho tiempo. El jefe ordenó a sus hombres que echaran tierra sobre Hornclaw para enterrarme viva. Afortunadamente, Hye-woo había escuchado a escondidas la llamada telefónica del director Son. Ella había seguido secretamente su ubicación, y le envió un mensaje a Seok-jin. Él corrió inmediatamente a la obra, y fácilmente sometió a los guardias sin mucho esfuerzo. Al ver el agujero medio lleno, Seok-jin comenzó a cavar frenéticamente. Afortunadamente, encontró la mano de Hornclaw y me sacó. El jefe intentó atacar por detrás, pero yo lo maté. Resultó que antes de irse, Hornclaw le había dado instrucciones a Hye-woo. Si algo me pasaba, Hye-woo debía informar a Seok-jin. Después de rescatar a Hornclaw, él me llevó a casa sana y salva. Luego, lo invité a pasar a la cocina. Seok-jin preguntó por qué hacía este trabajo.
Hornclaw relató: cuando era pequeña, tenía tanta hambre que robé un poco de ginseng silvestre del jardín de mi vecino, sin saber que era un valioso ginseng de montaña. Mi familia tuvo que compensarlos, se arruinó y fue expulsada. Tuve que trabajar como sirvienta en todas partes, soportando palizas, siendo abandonada y huyendo. Todos decían que Hornclaw preferiría morir. Me llamaban la niña más inútil del mundo. Luego, a los 16 años, conocí a alguien que me trató como familia, me dio comida, refugio y trabajo. Por primera vez, alguien dijo que era útil. Él me enseñó a ser una asesina, creyendo que nuestro trabajo era sagrado. Estábamos salvando el mundo, incluso si nadie lo sabía. Seok-jin confesó que él también había tenido a alguien a quien consideraba familia, aunque esa persona solo estuvo con él por un corto tiempo. Tanto él como Hornclaw recordaban claramente lo que había sucedido 25 años atrás. Yo fui a trabajar como sirvienta en la casa de Seok-jin, y luego maté a su padre. Sabía que la razón por la que me salvó era para vengarse él mismo. De repente, Seok-jin sintió que su vista se nublaba. Había puesto algo en su bebida, y no mucho después, se desmayó. Hornclaw condujo el coche llevando a Seok-jin a un acantilado. Me volví para mirarlo, inconsciente, y dije que nos veríamos en el infierno. Luego pisé el acelerador, haciendo que el coche, junto con él, se precipitara al lago, mientras yo saltaba justo antes del borde. Hornclaw le informó al director Son que había matado a Seok-jin. Cuando él respondió de manera grosera, lo sometí inmediatamente. Anteriormente, lo había incluido en la compañía solo porque su padre era un miembro veterano. Luego, Hornclaw salió y le dijo a Hei-woo que quemara todos los documentos y se fuera. Mientras tanto, Jenny estaba actuando en el escenario de la escuela. Justo al terminar su parte, vio a alguien y corrió feliz. El Dr. Kang no encontró a su hija, y cuando entró en pánico recibió un mensaje de alguien. En ese momento, Hornclaw también llegó. Cuando el Dr. Kang me tomó por los hombros, le di un golpe en la cara. Él me mostró el mensaje en su teléfono. Resultó que Seok-jin todavía estaba vivo. Cuando el coche se hundió en el lago, él se despertó a tiempo y logró escapar. Reveló que había secuestrado a Jenny, y me dijo que fuera al Parque de la Felicidad si quería salvarla. El Dr. Kang quería llamar a la policía, pero yo le dije que bajo ninguna circunstancia lo hiciera. Hornclaw iría a salvar a la niña por su cuenta. Él no tuvo más remedio que confiar en mí. El Dr. Kang se dio cuenta de que todo esto había sucedido porque él había salvado a la persona equivocada. Pero no se arrepentía, porque era lo que tenía que hacer. Hornclaw solo pudo inclinar la cabeza en agradecimiento y disculparse. Esa noche, preparé mi arma, afilé mis cuchillos y me preparé para la última batalla a muerte. Antes de partir, Hornclaw había intentado despedirse de Mudang, pero el perro ya había fallecido. A la mañana siguiente Hornclaw condujo hasta el parque de atracciones como había acordado con Seok-jin. Él había contratado a un equipo completo de mercenarios para enfrentarme. Tan pronto como llegué, un francotirador me recibió con varios disparos. 2 hombres se acercaron a mi coche, solo para descubrir el cuerpo de uno de sus compañeros dentro. En ese momento, Hornclaw ya se había deslizado a otra posición. Se desató un feroz tiroteo. Rápidamente derribé a cada mercenario, luego subí al piso más alto para eliminar al francotirador. Después, bajé en rappel, derribando a muchos más. La forma en que Hornclaw manejó a estos jóvenes y experimentados mercenarios demostró por qué me llamaban leyenda. Después de limpiar a todo el equipo, finalmente encontré a Seok-jin en el edificio de enfrente. Solo quedaban él y el teniente Lee, el líder de los mercenarios. Usaron a Jenny como rehén, obligando a Hornclaw a soltar sus armas. Mientras tanto, el teniente Lee se enfureció con Seok-jin por sus compañeros muertos. Hornclaw aprovechó la oportunidad para dispararle a Lee en el brazo. En un ataque de ira, él me golpeó brutalmente hasta que le agarré la pierna y lo apuñalé. Seok-jin le ordenó a Lee que huyera mientras él se quedaba para ocuparse de Hornclaw. Recogí un arma, pero Seok-jin le puso un cuchillo en el cuello a Jenny, obligándome a soltar el arma una vez más. Después de otra paliza, amenazó con arrojar a Jenny del edificio. Mientras tanto, el teniente Lee se arrastró hasta un coche y pulsó el mando. El coche explotó de inmediato. Seok-jin nunca tuvo la intención de dejarlo salir con vida. Hornclaw dijo fríamente que Seok-jin había cometido un error. Si sigues tratando a los demás como insectos, al final tú también te convertirás en un insecto. Al oír esto, él soltó a la niña y se abalanzó sobre mí, intentando acabar con todo. La lucha fue brutal. Seok-jin se descuidó y fue apuñalado en el muslo. Inmediatamente contraatacó apuñalándome en el mismo lugar. Se burló de mí, diciendo: «Así que esto es todo lo que puede hacer la legendaria asesina». Dijo que las consecuencias que Hornclaw estaba enfrentando hoy eran el resultado de las semillas que yo misma había sembrado. Pero él era diferente. Él era un hombre de palabra. Hornclaw aún no entendía a qué promesa se refería, lo que lo enfureció aún más. De repente Seok-jin se dio cuenta de que estaba ganando tiempo, dando a Jenny la oportunidad de rodar y escapar. Se lanzó hacia mí para matarme, pero yo detuve el ataque y rodé. Con la otra mano, Hornclaw le clavó un cuchillo directamente en el pecho. La batalla final había terminado. De repente, Seok-jin dijo que esta vez, él había ganado, porque moriría antes que yo. Hace 25 años, cuando Hornclaw trabajaba como sirvienta, solía jugar con Seok-jin en su tiempo libre.
Él no sabía tragar pastillas, así que yo las molía hasta hacerlas polvo para él, y luego le daba caramelos para disimular el sabor amargo. Su madre había fallecido temprano, y su padre siempre estaba ocupado con el trabajo, por lo que Seok-jin carecía de afecto. Peor aún, su padre tenía un temperamento inestable, y a menudo lo golpeaba, regañándolo por ser débil. Fue Hornclaw quien lo detuvo, consolando al niño y diciéndole que mañana sería mejor, y que algún día sería más fuerte que su padre. En ese entonces, el pequeño Seok-jin consideraba a Hornclaw como la única familia que tenía. Yo era la luz cálida en su mundo oscuro. Un día, Seok-jin fue a la escuela pero recordó que había olvidado algo en casa. Cuando regresó corriendo a buscarlo, accidentalmente fue testigo de una escena horrible. Su padre estaba muerto, y Hornclaw estaba a punto de saltar por la ventana para escapar. Seok-jin suplicó que lo llevara consigo, pero yo le dije: la próxima vez, cuando seas un poco mayor, te llevaré conmigo. Y así, la única persona que alguna vez trató bien a Seok-jin también lo dejó atrás. Ese recuerdo se convirtió en una cicatriz psicológica para toda la vida. Convirtió a Seok-jin en un asesino como Hornclaw, impulsado tanto por el deseo de venganza como por una desesperada necesidad de mi reconocimiento y atención. En ese momento, Hornclaw finalmente lo recordó todo. Años antes, Seok-jin me había suplicado que lo llevara al Parque de la Felicidad, porque todos sus amigos habían ido y presumido de ello después. Por eso me había obligado a ir a este lugar. Una lágrima rodó por la mejilla de Seok-jin. Esta vez, él fue quien me abandonó primero. Finalmente, todo terminó. Hornclaw fue a un templo para rezar por Ji-woo y Seok-jin. No me retiré. En cambio, continué con mi misión de exterminar plagas. Mi siguiente objetivo es un sacerdote, que predica la moralidad pero abusa de su poder para aprovecharse de jóvenes inocentes. Esta vez no lo maté. En cambio, le corté el instrumento que usaba para cometer crímenes y le vacié los ojos. Luego, recogí sus catecismos y diarios como prueba. Mientras este mundo tenga gente depravada, que daña a inocentes y traiciona a la patria, Hornclaw no puede